Muy buenos días. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a la 7ª reunión anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe. Para iniciar esta reunión, invito a ponerse todos de pie. Escucharemos las notas del Himno Nacional de El Salvador. Muchas gracias. ¿Pueden tomar asiento? En las bolsas, los paquetes que encontraron en la mesa, ahí tendrán ya su agenda. Y como primer punto, pues verán que tenemos la sesión de apertura, la cual está a cargo de el licenciado Francisco Díaz, Superintendente de Competencia de El Salvador, la licenciada Merlin Barrera, Viceministra de Comercio e Industria de El Salvador, la señora Virginia Cartaya, Directora de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente del CELA, y el señor Juan Luis Crucilegui, Jefe de Fortalecimiento de Capacidades en Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, UNTA. Ellos presiden en este momento y pues bueno, dejo las palabras a cargo en estos momentos del Superintendente de Competencia, licenciado Francisco Díaz Rodríguez. Señora Viceministra de Comercio de El Salvador, licenciada Merlin Barrera, señora Virginia Cartaya, Directora de Estudios y Propuestas del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, que le representa en esta reunión, señor Juan Luis Crucilegui, en representación de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, distinguidos representantes de las autoridades de comercio de los países de América Latina y el Caribe que nos honran con su presencia, muy estimados, queridos, conocidos colegas de las autoridades de competencia de América Latina y el Caribe que también están con nosotros, amigos, compañeros del Consejo Directivo de la Superintendencia, personal de la Superintendencia, del Ministerio también de Economía que nos acompañan, señores y señoras de la prensa. Tengan ustedes una muy cordial bienvenida a El Salvador. Deseamos que esta 7ª reunión sea fructífera, muy fructífera, pero que además en los días o en las horas que pasen en nuestro país se lleven la mejor de las impresiones de nuestro aprecio, de nuestra buena recepción y del país en general. 19 países nos acompañan, representantes también de organismos internacionales, bloques de integración y consultores también de ellos. Reciban entonces una calurosa bienvenida de nuestro país. Las entidades gubernamentales salvadoreñas aquí presentes, en calidad de organizadoras, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Competencia,
Nos honramos con su presencia en nuestro país, pues sus aportes constituyen la riqueza de este tipo de discusiones. Agradecemos especialmente el trabajo de UNCTAD y el trabajo de CELA para la organización conjunta de este evento, sin cuya participación no podría tener lugar. El grupo de trabajo, conocido como GTCC, constituye desde el año 2011 el único foro regional en que las autoridades de comercio y autoridades de competencia de América Latina y el Caribe abordan temas de actualidad importantes en las políticas públicas de cada país, con aristas en algunos momentos, y por eso esta reunión favorece la necesaria comunicación, y yo diría más aún, comprensión, cooperación y coordinación regional en estas materias. En las 6 reuniones previas se han abordado diversos asuntos relevantes para nuestros países en materia de comercio y de competencia, así como de las interacciones entre estas esferas en las que, como autoridades, ejercemos nuestras atribuciones, el comercio internacional y el mercado interno, respectivamente, con lo que aportamos para que nuestros países aprovechen los beneficios de la apertura comercial de forma que no se vea menoscabada en el mercado interno por conductas anticompetitivas de agentes económicos y a nivel de integración subregional, que el respectivo mercado tampoco se vea afectado. En esta 7ª reunión del grupo de trabajo discutiremos cómo el uso de barreras no arancelarias tiene el potencial de afectar la competencia en el mercado y la importancia de que las regulaciones tutelen en la justa medida los objetivos legítimos de política pública que persiguen, sin constituir obstáculos que lesionen seriamente el comercio y por ende la competencia, al menos vía importaciones. Conversaremos también sobre los desafíos cuya consideración se vuelve cada vez más apremiante en los países latinoamericanos, a pesar de que los avances tecnológicos tomen más tiempo en presentarse en nuestras altitudes, particularmente por el uso de las herramientas de comercio electrónico y la competencia en la economía digital. De qué manera todo esto nos afecta y de qué manera todo esto puede servirnos. Quiero decirles que esta reunión ocurre en un excelente momento para nuestra Superintendencia de Competencia. Las discusiones y los aportes de ustedes nutrirán, no me cabe la menor duda, nuestra reflexión actual en torno al derecho de competencia. En efecto, nuestra preocupación y reto actual como superintendencia, más importante, es repensar el rol del derecho de competencia para hacer de él un factor de desarrollo económico. Es decir, trascender la concepción clásica de eficiencia económica y bienestar del consumidor. Sí, pero eso, ¿cómo? Convirtiéndose en un instrumento que contribuya al desarrollo. No es este el momento para desarrollar estas ideas, ya habrá tiempo a lo largo de estos 2 días, pero no puedo dejar de mencionar que los días 21 y 22 de noviembre tendremos aquí en El Salvador, convocado por la Superintendencia de Competencia, el seminario internacional cuyo título lo dice todo: Competencia y desarrollo, una sola fórmula para todos. El punto es analizar cómo el derecho de competencia debe dar cuenta de las realidades de cada uno de los países, analizar si es posible aplicar las mismas categorías para la economía europea, la economía norteamericana, o yendo más cerca, la economía brasileña, comparada con las economías micros de otros países de nuestro continente. Finalmente, también decir que para nosotros es un gusto que esta 7ª reunión cierre con broche de oro la Semana de la Competencia, que desde su origen, desde su inicio, la Superintendencia viene desarrollando anualmente para dar a conocer a la población salvadoreña y para tener oportunidades internacionales como esta, los problemas de la competencia y su aporte en la economía.
Tengamos pues un par de días buenos de trabajo y nuevamente bienvenidos y bienvenidas todas a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor superintendente. Pasamos a escuchar entonces a la señora viceministra de Comercio e Industria de El Salvador, licenciada Merlin Barrera. Muy buenos días, distinguidos miembros de la mesa de honor que me acompañan, al licenciado Francisco Díaz, superintendente de Competencia de El Salvador, a la señora Virginia Cartaña, directora de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente del CELA, al señor Juan Luis Crucilegui, jefe de Fortalecimiento de Capacidades en Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de UNTA, a los representantes de los miembros de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, a los representantes de organismos de integración regional y subregional de América Latina y el Caribe, a los representantes de organismos internacionales, a los expertos en la materia e invitados especiales que nos acompañan, amigos y amigas todos. Sean bienvenidos a El Salvador, grande como su gente. Para el pueblo y el gobierno de El Salvador es un honor ser sede de esta 7ª reunión anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe, GTCC. Encuentro que, como siempre, nos permite abordar temas relevantes en diferentes materias de interés regional. Quiero de manera especial destacar el trabajo de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, principalmente de su liderazgo, el licenciado Francisco Díaz, con quien trabajamos muy de cerca en El Salvador, impulsando las prácticas competitivas para la garantía del equilibrio de nuestros mercados, que es un actor fundamental en esta iniciativa y en esta oportunidad, contraparte local en la coordinación de este importante evento. Es necesario hacer notar que durante el camino recorrido desde el año 2011, se confirmó y oficializó al GTCC como único foro regional de autoridades de comercio y de competencia para la cooperación, consulta y cooperación regional en estos campos. A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de abordar temas de suma importancia para nuestros países, entre los que sobresalen las prácticas anticompetitivas transfronterizas, el comercio y la competencia en el mercado energético y de hidrocarburos, la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la promoción de la pequeña y mediana empresa. Asimismo, se ha impulsado temas como el de la competencia en el mercado de alimentos, la política de competencia y las medidas de facilitación del comercio, propiedad intelectual en el sector de medicamentos, armonización y convergencia en marcos regulatorios y tratamiento del dumping en la legislación de competencia y comercio. Esta 7ª reunión anual no será la excepción. Nuevamente nos reunimos importantes actores de América Latina y el Caribe para analizar la temática en torno al comercio y la competencia en la era de la economía digital, en los mecanismos de integración subregional de América Latina y el Caribe. Quiero aprovechar este espacio para comentarles que hace unos meses atrás estuve en el Foro Global de la Industria de la Manufactura. Y en ese foro se discutieron todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, la robotización, la automatización, la sistematización. Y me parece que es importante este foro para hacer un llamado a América Latina y el Caribe para que, como una región que sigue siendo un pulmón del mundo y sigue siendo base de la seguridad alimentaria del mundo, permita que la economía digital se incorpore a la producción de bienes y servicios en condiciones de mayor productividad, pero sobre todo con prácticas competitivas que garanticen el equilibrio de nuestros mercados. También en esta 7ª reunión se hará énfasis en el tratamiento de las barreras no arancelarias y su impacto en la competencia. Todo esto es posible gracias al apoyo y compromiso de los organizadores,
pero además, gracias al grupo de expertos que nos acompañarán durante el desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo. Su participación ha sido clave para que hoy nos demos cita en El Salvador. Debemos seguir avanzando. En nuestras manos está continuar con el despliegue de esfuerzos en materia de comercio y competencia. De nosotros depende el seguir fomentando iniciativas que favorezcan el entorno público para atender las necesidades de las industrias claves de nuestros países. Todos debemos de apostar con el apoyo de organismos intergubernamentales y en colaboración con las diferentes iniciativas regionales por seguir fortaleciendo sistemas de diálogo y cooperación regional. Nuevamente a todos, gracias por convertirnos en sede de este esfuerzo. Agradezco de manera especial al CELA y a la UNTA por considerar al Pulgarcito de América como sede de esta 7ª reunión y les deseo a todos una cordial estancia en nuestro país y muchos éxitos en esta jornada de trabajo. Muchas gracias. Pasamos a escuchar a la directora de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, CELA, señora Virginia Cartaya. Muy buenos días. Honorable señor Francisco Díaz, Superintendente de Competencia de El Salvador. Honorable señora Merlin Barrera, Ministra de Comercio e Industria de El Salvador. Honorable Juan Luis Crucelegui, Jefe de Fortalecimiento de Capacidades de Competencia y Protección al Consumidor de la UNTAC. Honorables señores representantes regionales y subregionales de América Latina y el Caribe, distinguidos invitados y ponentes. Señoras y señores, el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes y dar la apertura a esta 7ª reunión anual del Grupo de Trabajo de Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe. En nombre del secretario permanente, embajador Javier Paulinich, le damos las gracias y le damos además la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Asimismo, deseamos agradecer muy especialmente a nuestros anfitriones, quienes nos han honrado con una cálida y generosa bienvenida y han hecho posible la continuidad de esta ambiciosa agenda de trabajo que ya cumple 6 años de actividad. A lo largo de estos años se han tratado temas relativos a las cláusulas de competencia y prácticas anticompetitivas transfronterizas, el comercio y la competencia en el mercado energético y de hidrocarburos, la formación de capacidad institucional, la política de competencia en el sector de las telecomunicaciones y la promoción de la pequeña y mediana empresa. También se han tratado temas de litigios de países de América Latina y el Caribe en la OMC, la colusión y la transparencia en la contratación pública, el transporte aéreo y los medios de comunicación, la política de competencia y las medidas de facilitación de comercio en el marco de la integración latinoamericana y caribeña. Más recientemente, también se ha trabajado sobre la armonización de los marcos regulatorios en materia de comercio y competencia y el tratamiento del dumping. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de participar en varias sesiones de gran interés que permitirán complementar nuestra visión sobre estos aspectos relacionados con el comercio y la competencia en la era de la economía digital. Justamente, en la primera sección se expondrán los desafíos de la economía digital que enfrenta la región, incluyendo además el análisis de aspectos regulatorios, innovaciones tecnológicas, propuestas y estrategias para enfrentar los cambios en materia tecnológica. En la segunda sesión se tratarán las oportunidades y retos de los mecanismos de integración regional en materia de economía digital, donde se presentarán las perspectivas de los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe en la creación y uso de las herramientas de comercio electrónico y de consumo masivo a través de la red. La tercera sesión se enfocará en las buenas prácticas, retos y oportunidades de las autoridades nacionales de comercio y competencia en América Latina y el Caribe. En la cuarta sesión se tratará el tema de la seguridad de la información, mientras que la quinta y última se presentará el tratamiento de las barreras no arancelarias y su impacto en la competencia.
Finalmente, se contempla por segunda vez en estas reuniones la formación de distintos grupos de trabajo que discutirán las conclusiones y recomendaciones que surgen del informe sobre el tratamiento de las barreras no arancelarias por la legislación de comercio y competencia en Latinoamérica. En el espíritu de las anteriores reuniones, esperamos que a partir de este encuentro podamos impulsar desde nuestras respectivas responsabilidades y ámbitos de influencia iniciativas para fortalecer las capacidades técnicas de la región y prepararla para los formidables retos de la globalización. Si bien es cierto que estos eventos atienden una agenda general de trabajo donde se comparten experiencia y conocimiento académico, es a través de la acción y en el ámbito de las decisiones políticas donde efectivamente los esfuerzos teóricos pueden ser capitalizados en la práctica. En este sentido, y dado que todos aquí los presentes podemos actuar como agentes catalizadores del cambio, desde el CELA proponemos que cada uno de los países miembros, a través de sus representantes, se prepare para el próximo encuentro una lista o un listado sobre tópicos y o problemas que las máximas autoridades de sus países deseen tratar en estas reuniones. Asimismo, y en pro de una mayor transparencia, se recomienda realizar un seguimiento de las políticas que en materia de comercio y competencia tengan a bien compartir en este escenario. Los avances y dificultades deben ser, en la medida de lo posible, cuantificables, a fin de evaluar de forma efectiva el impacto de las diferentes estrategias comerciales. Dicho esto, deseo que sea una jornada productiva y de mucho interés para todos. Finalmente, no queremos dejar pasar esta oportunidad sin dejar constancia de nuestra firme voluntad institucional para fortalecer y apoyar cualquier iniciativa que permita una mayor integración de nuestros pueblos. Muchas gracias. Escucharemos al jefe de fortalecimiento de capacidades en políticas de competencia y protección al consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, señor Juan Luis Crucelegui. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor Francisco Díaz, superintendente de la Superintendencia de Competencia de El Salvador. Señora Merlín Barrera, viceministra de Comercio e Industria de El Salvador. Señora Virginia Cartaya, directora de Estudios y de Propuestas de la Secretaría Permanente del SELA. Representantes de autoridades de competencia y de comercio de los países de América Latina y del Caribe y de organizaciones regionales de este continente. Quiero decirles que para nosotros es un honor celebrar esta 7ª reunión del Grupo de Trabajo de Comercio y de Competencia aquí en El Salvador. Hemos tenido un recorrido de ya 7 años con este grupo de trabajo. Pensamos que es un grupo que está obteniendo resultados interesantes, cuya virtualidad fundamental es facilitar el diálogo y la coordinación entre las autoridades de comercio y las autoridades de competencia. Dos disciplinas que son absolutamente complementarias y que necesitan mirarse una a la otra para que efectivamente el comercio y la competencia sean factores del desarrollo económico de esta región. El comercio, sin duda alguna, es un motor importante de la economía, es fundamental, pero un comercio sin competencia no obtiene los mismos resultados, obviamente, a efectos de establecer una igualdad. Y ese es un poco el rol que puede jugar y que debe jugar la política de competencia para que el comercio se desarrolle de una manera más ortodoxa. En esta ocasión hemos elegido para esta reunión 2 temas de indudable interés. El primero, obviamente, un tema con un potencial de desarrollo que todavía no podemos imaginar, que es el tema de la economía digital, un tema que está ya planteando problemas desde la perspectiva de competencia y que, sin embargo, desde el punto de vista del comercio es muy interesante porque va a contribuir y está contribuyendo ya a globalizar los mercados en muchos sectores de la economía. Sin duda, las autoridades de competencia tienen un rol importante que jugar porque sabemos perfectamente que habrá empresas que
aprovecharán este instrumento para ganar cuota de mercado a costa de los demás sin entrar en un proceso de competencia leal. Y por eso las autoridades de competencia deben estar muy vigilantes sobre el desarrollo de este instrumento, de estas nuevas tecnologías que están, obviamente, ya son presentes y que tienen un futuro indudable. El segundo tema es el relativo a las medidas no arancelarias, las barreras técnicas, las barreras legales, las barreras administrativas, es decir, todo este tipo de mecanismos que tienen sin duda alguna un objetivo, pero que muchas veces van más allá de lo que deben proteger y que establecen, obstaculizan de alguna manera el mercado, obstaculizan el comercio y de esa manera también impiden que la competencia se desarrolle de una manera normal. Este es un tema que sin duda alguna interesa a las autoridades de competencia y el objetivo de ponerlo aquí en este foro es precisamente buscar caminos de coordinación, de complementación entre las autoridades de comercio a efectos de que estas barreras, que muchas veces son necesarias, no sean más altas de lo necesario, que sean proporcionales a los objetivos perseguidos. Y ahí, como digo, las autoridades de competencia pueden jugar un papel importante porque tienen una visión mucho más cercana del mercado que las autoridades de comercio. Bueno, quería reiterar la importancia de este foro porque es un foro que trata dos materias que se complementan, la competencia y el comercio y la competencia. Es un foro que no tiene parangón a nivel mundial, es el único foro que conocemos, al menos desde Naciones Unidas, en el cual intervienen autoridades de las dos disciplinas y el objetivo, sin ninguna duda, es mejorar ambas políticas. Cuando el superintendente habla de la necesidad de adaptar las políticas de competencia a las peculiaridades de cada país, es cierto que esto debe ser así. No hay una misma política o una misma legislación para todos. Cada legislación, cada política debe adaptarse a las peculiaridades de cada país. Pero para nosotros, desde la UNTAD, uno de los ejes principales para que esto pueda llevarse a cabo es establecer precisamente relaciones entre diferentes disciplinas que son complementarias. Hablamos de comercio y competencia, hablamos de consumo y competencia, o hablamos de sectores regulados y competencia. Es decir, en todos estos ámbitos de la economía, la competencia es una política transversal y, por lo tanto, debe saber coordinarse y complementarse con el resto de las políticas. Y este es un ejemplo de lo que queremos conseguir desde la UNTAD, es decir, establecer mayor coordinación entre ambas políticas. Bien, confiamos en que esta reunión dé lugar a un debate interesante y fructífero que acerque más a las autoridades de competencia y de comercio en su quehacer diario y que consigamos mejorar estas dos políticas en base a una coordinación. Quiero agradecer a las autoridades de El Salvador por la acogida que nos han dado, por hacer posible que esta séptima reunión se lleve adelante. Quiero agradecer también, por supuesto, al SELA por el trabajo desarrollado para que esta reunión se lleve a cabo y, obviamente, también quiero felicitar a mis compañeros, concretamente a Arnau y a Valentina, que gracias a su trabajo han conseguido que esta reunión se lleve seguramente con mucho éxito. Muchas gracias. Muy bien, y así damos inicio a esta séptima reunión anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe. Agradecemos a quienes han precedido esta sesión de apertura y les invitamos a ubicarse en sus puestos asignados para las siguientes jornadas. Invitamos a la señora Virginia Cartaya a permanecer en la mesa, pues ella va a moderar la primera sesión, la cual se denomina El comercio y la competencia en la era de la economía digital de América Latina y el Caribe. También para esta invitamos al señor Luis Asensio, consultor del CELA, y al señor Eduardo Mauricio Gudelo, quien es economista principal de la Vicepresidencia Corporativa de Infraestructura del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.
Muy bien, en esta sesión se expondrán los elementos relevantes y desafíos de la economía digital, el estado del arte del comercio digital en la región, sus perspectivas de mejoramiento en el mediano y a largo plazo, aspectos regulatorios, innovaciones tecnológicas, propuestas y estrategias para enfrentar los cambios en materia tecnológica que acontecen en la economía global. Así que dejamos el micrófono a la señora Cartay. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción para presentar al licenciado, al ingeniero Luis Asensio. Luis Asensio, ingeniero civil industrial, consultor e investigador internacional en proyectos para organismos multilaterales, centros de investigación internacional, universidades, gobiernos y ministerios, puertos, gremios industriales, asociaciones público-privadas y empresas privadas, en temática de gobernanza logística, planificación de sistemas de transporte, tecnologías de información y capacitación y formación. Durante 12 años se desempeñó como consultor académico e investigador asociado en la Escuela de Ingeniería Industrial de la PUCB, dictando cátedras de pre- y posgrado y liderando proyectos de investigación aplicada con financiamiento público por montos superiores a $2 millones en programas de CONICYT, FONDEC, Corfo y Fondo de Innovación Competitiva Regional, FIT. Como consultor independiente, posee 15 años de experiencia trabajando como especialista en proyectos estratégicos de Supply Chain Management, sistemas de transporte, logística portuaria y comercio exterior en alianza con firmas de consultoría a nivel nacional e internacional. Actualmente es consultor internacional para el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, CELA, en el programa Puertos Digitales y Colaborativo, consultor senior para la empresa consultora IGEXA y miembro del Comité Asesor Presidencial de Chile, Puertos y su Logística. Bueno, bienvenido Luis, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Virginia. Buenos días a todos. Un cordial agradecimiento a la Superintendencia por esta organización, al CELA por mantener viva el tema relacionado con el grupo de tarea en este 7º encuentro, a los miembros de este grupo de tarea y a distintas autoridades que nos visitan desde los distintos bloques económicos y bancos de desarrollo. Básicamente la presentación resume de manera muy ejecutiva el documento que se adelantó para esta reunión en términos de poder discutir los aspectos de la economía digital en los entornos económicos latinoamericanos, su situación en cuanto a brechas internacionales y buscar ciertos mecanismos para poder impulsar y definir vectores de aceleración en los distintos países en el marco de acción que ya se está generando en torno a la agenda digital latinoamericana y del Caribe. Adicional a este documento, ustedes también fueron consultados respecto a una serie de análisis y brechas y desafíos en torno a la economía digital que tenemos en nuestros países y en nuestra región, y pasaremos, por lo tanto, a mostrar el resultado de esas 4 preguntas que se hicieron a este grupo de tarea. La agenda es básicamente la que están viendo en pantalla y básicamente está asociado al documento, insisto, técnico que fue adelantado para esta reunión. Partamos un poco comentando los elementos generales. Como un poco planteó Virginia, mi formación y mi trabajo a la fecha está muy asociado a las innovaciones en el ámbito del transporte, que dentro del contexto económico, como se mencionaba anteriormente, el transporte es un inductor muy importante de productividad para nuestras economías. Ahora bien, la situación actual de la industria del transporte en general en Latinoamérica tiene un desempeño bastante mediocre aún, y la importancia de los países y de este tipo de foros y del programa que estamos adelantando en el CELA en torno a puertos digitales y colaborativos va en la búsqueda de poder mejorar los elementos de innovación en la industria del transporte para obviamente tener un impacto muy importante en toda nuestra economía y en nuestra globalización, nuestros procesos de globalización local,
y sumado a ello entonces este elemento adicional que es la tecnología, que vamos a concentrar el análisis durante esta exposición, es el otro elemento que induce productividad en nuestra economía. Por lo tanto, a nivel estructural, podemos decir que desde el punto de vista físico, el transporte aporta lo suyo, digamos, dentro de los elementos de productividad, y ahora el componente tecnológico cada vez más está alcanzando elementos que van apuntando, insisto, a la productividad de nuestras exportaciones, de nuestro comercio exterior, y bueno, particularmente en los bienes físicos, pero también, como ustedes bien saben, la economía digital aborda otro tipo de servicios y bienes que se transan a nivel digital en el mundo. Por lo tanto, si quisiéramos pensar qué impacto tiene realmente la economía digital hoy por hoy, prácticamente no hay ningún sector que se escape a los efectos que tiene, digamos, este tipo de aspectos desde el punto de vista de la productividad y de la forma en que las cosas hoy por hoy se están realizando. Un elemento importante para entender la economía digital es que ha sido un proceso evolutivo, vale decir, es un aspecto que confluye en una serie de etapas de desarrollo de elementos de innovación, de investigación y desarrollo para posteriormente lanzarlos a los distintos mercados y que se genera y que se ha generado básicamente desde el punto de vista de las industrias punteras en tecnología. Llámese, primero que todo, la industria militar, que ha generado una serie de innovaciones para la economía digital y su posterior aplicación, como bien dice ahí, en los distintos sectores. Rápidamente pensar que hoy día estamos básicamente en una tercera ola de ajuste mundial en cuanto a innovaciones en torno a la economía. La primera de ellas surgió hace 50 años con la innovación del contenedor en el mundo, la implementación del contenedor en la industria del transporte, lo que gatilló que en torno a 40 años el mundo logró una total globalización de los mercados, digámoslo así, de mercancías y de bienes transables. En los años 90 surge la segunda ola importante de disrupción de innovación mundial, que fue el Internet, aplicado en todas sus aristas. Fenómeno que lleva 15 años, digámoslo así, acompañando al fenómeno anterior, que se sigue desarrollando a nivel del transporte mundial y de la globalización de nuestros mercados. Y ahora último podríamos decir que en no más de 5 años irrumpió en el mundo, digamos, un fuerte avance de tecnologías disruptivas, y eso podríamos como hacer la primera categorización o elemento importante a destacar el día de hoy, que estamos hablando de elementos disruptivos. Y estos elementos disruptivos están situados en el entorno tecnológico, como los 4 aspectos que hoy día son trabajo importante de industrias y de regulación y de empresas, como el cómputo en la nube, la analítica de grandes datos, Internet de las cosas y blockchain. Y ese tipo de disrupción tecnológica va acompañado con la disrupción de los negocios. Y ahí entonces está esa discusión y ese entorno de análisis de la digámoslo así, la supervisión, la regulación, respecto a cómo esos modelos disruptivos que se comienzan a situar en el entorno de las tecnologías disruptivas, cómo comienzan a afectar todos nuestros aspectos de la vida cotidiana, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, los gobiernos requieren proveer no solamente de políticas públicas, que es la parte más, digámoslo así, formal, escrita y transparente, sino que también, un poquito antes de eso, definir la estrategia. La estrategia es un paso previo que permite a los distintos gobiernos, países y sectores económicos poder plantear los desafíos a 10 o a 20 años respecto a estas temáticas, que es un tema muy complicado, porque mirar hacia adelante siempre ha sido complejo para los distintos gobiernos y la capacidad de generar estas estrategias tiene que ser justamente en este campo, trabajada junto con el sector privado. Otro elemento importante, como dice ahí, es la brecha digital. Todos los estudios, todos los análisis macroeconómicos, microeconómicos respecto a esta temática dan cuenta de que estructuralmente Latinoamérica tiene todavía una gran brecha por recorrer para acercarse, digámoslo así, a la medianía de la tabla en cuanto al posicionamiento de las distintas variables que inducen la eficiencia en la economía digital. Por lo tanto, ahí tenemos una materia pendiente para poder avanzar en nuestros proyectos a nivel local y regional. Comentaba que a nivel regional
Ya comenzó un trabajo impulsado por CEPAL desde la agenda digital, el famoso ILAC, y que tiene como socio estratégico a CAF, que posterior a mí nos va un poco a comentar al respecto, y que plantea justamente dentro de sus 5 pilares a la economía digital como un elemento inductor, ¿cierto?, de este cambio hacia la sociedad de la información, que es el gran paraguas, el gran concepto que va a permear a todas las industrias. Entonces, más adelante vamos a explayarnos un poquito más sobre uno de estos elementos, que es la economía digital, y también aclarar que dentro del análisis que se entregó en este documento técnico básico, los énfasis no están tan puestos en pilares importantes de la agenda digital, como por ejemplo las telecomunicaciones o la infraestructura, que obviamente se ha trabajado en el marco de las regulaciones, y si no, más bien vamos a focalizarnos en cómo las tecnologías disruptivas, junto con los modelos disruptivos de negocios, están irrumpiendo en nuestra sociedad. Para entender la economía digital, obviamente hay una estructura que permanece presente en distintos ámbitos. Ya hablamos sobre la infraestructura, principalmente la economía digital se construye sobre la capacidad de banda ancha que tienen los países para poder transmitir de manera electromagnética toda la información de las telecomunicaciones. Por otra parte, la industria TIC y de innovación, en donde van desde la industria de software, las universidades y todo lo que son los servicios de facilitación en base a TIC, es otro componente importante de esta estructura del ecosistema de la economía digital en todos los países. Y finalmente, los usuarios divididos en distintos grupos que van desde las personas, obviamente, pasando por empresas, gobierno y últimamente, y este es un tema bastante disruptivo, las máquinas. ¿Cómo las máquinas pueden ser usuarios? Bueno, las máquinas comienzan a tener elementos de nueva generación que van siendo, por lo tanto, van conformando parte de esta estructura del ecosistema de la economía digital. Un elemento disruptivo interesante son las plataformas globales. Estas son las que justamente se han ido construyendo a partir del avance de las tecnologías y que comienzan a otorgar nuevos servicios en torno a la movilidad, a las redes sociales, a la computación en la nube, al análisis de los grandes datos y finalmente un avance importantísimo en la generación de contenido. Otro aspecto importante del ecosistema, como lo plantea CEPAL, son la base institucional, vale decir, todos aquellos elementos complementarios a este ecosistema y que permiten, entre ellos la regulación, las infraestructuras, permiten, digámoslo así, la alfabetización digital de todas nuestras naciones. Finalmente, entender que el ecosistema puede ser medido en sus impactos tanto económicos, sociales como ambientales, pero se advierte que no es tan sencillo poder de alguna manera justificar por sí mismo una inversión fuerte en economía digital desde el punto de vista de sus impactos. Es muy difuso aún saber, por ejemplo, cómo ha mejorado la productividad del trabajo sobre la base, no sé, de tener redes sociales focalizadas en ciertos tipos de ejercicios o de servicios. Es muy difícil aún, hay mecanismos todavía no muy estandarizados a nivel mundial que permiten esto, pero es importante ir midiendo cómo los distintos países van avanzando en las distintas aristas de la economía digital. Lo importante y el fenómeno de la economía digital se basa justamente en lo que denominamos una intensidad de los flujos, ¿ok? Ya hablé un poco sobre la influencia del transporte y las innovaciones del transporte en el incremento del flujo de bienes en la globalización, fenómeno de globalización mundial. Ahora bien, así como ha aumentado exponencialmente el tráfico de bienes, el tráfico de información se ha acelerado notoriamente y distintos estudios dan cuenta que al menos el 50% de la población mundial, que no deja de ser un número importante de personas, 4.000 a 4.500 millones de habitantes en términos de la mitad de la población, ya tiene acceso, ¿cierto?, a Internet o a banda ancha o a teléfonos celulares y adopción de nuevos teléfonos celulares inteligentes que son de nueva generación, ya se acerca al 40% de la población mundial. Desde el punto de vista de las empresas, que es la otra variable interesante de medir siempre, es cómo la cuota de digitalización impacta o permea los negocios tradicionales. Vale decir, pasar
más o menos 10 años de tener una cuota de digitalización del 50%, ya estamos en un 63%. Lo que podemos decir, llamadas internacionales, que obviamente es una de las características del flujo de información a nivel mundial. Por ejemplo, la cuota de Skype, que es una plataforma que permite esta digitalización de la voz, ha pasado de un 3% a un 40% de todas las llamadas internacionales que se están realizando el día de hoy. Y el comercio electrónico, que es una materia obviamente mucho más específica y que tiene que ver con cómo medimos el comercio total de los bienes transados, ha pasado en este periodo de un 2% ya a un 12%. Vale decir, estamos llegando a tasas del 15, 20% en algunos países en donde el comercio electrónico es de importancia en los bienes transados. Solo para que tengan en mente un cambio radical en cuanto a la capitalización de empresas. Si tomamos en cuenta las 5 primeras empresas con valorización bursátil en la industria TIC, solamente estas 5 empresas representan el 60% de nuestro PIB como región de Latinoamérica y el Caribe. Es brutal. Estamos hablando de un fenómeno, que les vuelvo a repetir, que comienza a tejerse hace 15 años atrás, y yo he marcado ahí en la tabla, en el sexto lugar, la primera empresa real, es decir, que transa bienes físicos, después de las 5 empresas de base tecnológica, entre ellas Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, etc. Volviendo al tema del tráfico, estas empresas, si bien es cierto, nacen creando tráfico, es decir, conectando personas y empresas, posteriormente estos modelos de negocios que yo les comentaba, los modelos disruptivos, en estas mismas empresas comienzan a generar otros servicios de valor agregado en torno al flujo, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos que entender ese concepto. La intensidad de flujo permite, obviamente, tener una capacidad de interacción importantísima de estas empresas con sus usuarios, que a su vez permiten que otros modelos disruptivos ingresen a esa plataforma y comiencen a ofrecer nuevos servicios, ¿correcto? Por lo tanto, las capas se van comenzando a ser más difusas dependiendo de dónde queremos mirar a qué actor está ofreciendo este tipo de servicios, ¿ok? Las cifras siguen siendo brutales donde las miremos, a nivel de correos electrónicos, de llamadas, de descargas, por ejemplo, en promedio, cada celular en el mundo tiene 25 aplicaciones descargadas, ¿correcto? 25. Entonces, el nivel de penetración, insisto, de esos servicios digitales está presente prácticamente la mayoría de los dispositivos celulares. Un fenómeno importante que también está generando mucho impacto es el relacionamiento entre máquinas, ¿ok? El relacionamiento entre máquinas hoy por hoy está permitiendo un nuevo salto cuantitativo en muchas industrias y principalmente aquellas que necesitan un salto importante en productividad. ¿Okay? Llámese la agricultura, por ejemplo, llámese la salud, en donde el uso de recursos comienza a ser fundamental en base al apoyo de las tecnologías digitales. Es decir, ahora estas industrias están aprovechando, digámoslo así, tanto mejor sus recursos como su tiempo. Y ahí vamos a entender el por qué el Big Data comienza a ser una herramienta importantísima en todas las industrias por el solo hecho de que permite, con información que se está de alguna manera recopilando en tiempo real de todos los aspectos del negocio, está permitiendo tomar mejores decisiones sobre el uso de recursos. Y eso es patente, insisto, en todas las industrias que están utilizando este tipo de tecnologías. ¿Ok? Quiero hacer como última mención dentro de las cifras actuales, y ya algo mencionamos, el tema del comercio electrónico. La penetración entonces del comercio electrónico desde el punto de vista ya sea de empresas 100% orientadas al comercio electrónico o aquellas que vienen de un mundo más tradicional del comercio y se adaptan al comercio electrónico, digamos, pasan a ser elementos diferenciadores hoy por hoy dentro de sus estrategias de negocio. Vale decir que las grandes empresas ya están prácticamente todas adoptando la estrategia digital y eso ha arrastrado a un grupo importante de pequeñas y medianas empresas que también ven
en el uso del comercio electrónico un mecanismo de comercialización mucho más expedito y eficiente de sus productos. Y ese es un fenómeno que también es muy importante de manejarlo a nivel de los países. Avancemos entonces rápidamente en las brechas. No me voy a detener mucho en esto porque hay muchos números involucrados y yo ya les adelanté un poco nuestras falencias estructurales. Solo mencionarles que en el documento que ustedes tienen en mano hemos analizado 4 tipos de índices que de alguna manera monitorean la evolución en torno a la economía digital. Vale decir, la economía digital, si ustedes la miran desde la perspectiva de sus bases, el fenómeno de la innovación y la gestión de la innovación es un elemento que es de tipo estructural, insisto, y donde los países latinoamericanos tienen, yo diría, las mayores brechas en cuanto a países punteros en esta materia. Y el índice que promueve la Organización Mundial de Patentes, por ejemplo, que es el primer índice, el GII, justamente mide ese tipo de aspectos. La conclusión o la recomendación es justamente involucrarnos a nivel de Estado en aquellas industrias que necesitan un aceleramiento, de alguna manera, de sus componentes de innovación. No necesariamente, digamos, para que esa industria cree nuevos productos o servicios propios, sino que si se logra ese objetivo, que no debe ser el primario, que se logre un segundo objetivo que es la alfabetización digital. Es decir, que la empresa y las empresas tengan una cultura de innovación embedida en sus trabajadores, en sus procesos. Y eso va a permitir adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias de las tecnologías disruptivas y, por lo tanto, acceder rápidamente a mejoramientos de productividad. Esa es un poco la conclusión de la mirada del primer índice. El segundo índice, ya más orientado a las TIC, es una mirada, insisto, más a esa industria, a la industria al desarrollo de las tecnologías propiamente tal, donde también estamos consiguiendo en algunos casos unos mejores resultados que el punto anterior, vale decir, toda nuestra formación de ingenieros en computación, ingenieros informáticos, viene creando espacios de trabajo y de creación de empresas muy interesantes y donde países como Uruguay, por ejemplo, y Costa Rica comienzan a emerger como principales clústeres donde este tipo de industrias comienza a florecer, ¿correcto? En el tercer eslabón de la medición vemos todo lo que es la digitalización, vale decir la adopción en nuestras empresas, en nuestro tejido empresarial principalmente, de los distintos modelos de negocios y tecnologías para ofrecer plataformas digitales para nuestros clientes. El DIGIX es un índice muy reciente, elaborado por el Banco BBVA y su área de investigación y desarrollo, y que justamente se concentra en esa perspectiva de los negocios hoy por hoy, ¿correcto? Y finalmente, el GCI, que es un índice también reciente, pero que lo elabora el productor tecnológico Huawei, y que se orienta básicamente a el impacto de las distintas tecnologías disruptivas que vimos anteriormente, como el cloud computing, como Big Data o como Internet de las Cosas. Es decir, ya se focaliza, ¿cierto?, en cómo ese tipo de tecnología se está impactando en el desempeño de las naciones. ¿Ok? Nuestra conclusión dentro del estudio CELA es que en la medida que podamos entender bien estas variables o estos índices de medición, podríamos, por ejemplo, orientar muy bien nuestras estrategias o nuestras políticas públicas de mejoramiento en los elementos de economía digital. ¿Ok? Insisto, el detalle de este tipo de índices y sus rankings están en contenido en los distintos, en el documento entregado anteriormente. Destaco desde el punto de vista del último índice respecto a conectividad y donde están posicionados nuestros países, mirado desde la perspectiva de los adaptados o los que adoptan este tipo de tecnología, que son los países que nos estamos concentrando, es que hay una tecnología dentro de los estudios o los análisis que hace este tipo digamos, de empresas que miden este tipo de índice,
es cuáles son las que generan un impacto mayor para apalancar la aceleración o la transformación digital de los países. Y ahí me quiero detener justamente en la tecnología cloud. El gap que ocurre entre los adoptadores y los que están, digámoslo así, en frontera, es el uso dentro de los que son las capacidades empresariales de la empresa de servicios cloud. Y los servicios cloud tienen una gran, digamos, característica. Son servicios en la nube, son servicios on demand o sobre la demanda y que requieren una inversión muy baja a las empresas pequeñas y medianas sobre todo para acceder a servicios empresariales de alto nivel. Es decir, servicios de contabilidad, servicios de administración de inventarios, servicios de transporte, etcétera, etcétera, y les permiten, por lo tanto, orientar mejor sus recursos financieros y acceder, insisto, a tecnología de punta dentro de los proveedores tecnológicos de este tipo de soluciones. Y la recomendación que hacen justamente los que estudian este tipo de índice es tratar de fomentar el mayor uso de la tecnología cloud dentro de estos tejidos empresariales nacionales. A las preguntas que se hicieron anteriormente a este encuentro, podemos destacar que desde el punto de vista del grado de importancia de la política pública, básicamente la regulación o el elemento de comercio y competitividad, o competencia, perdón, debería estar muy orientado a las redes y acceso a Internet y a las tecnologías disruptivas. Es decir, mantener ese pilar inicial que hablábamos de las TICs o de las telecomunicaciones como un aspecto a seguir desarrollando, a seguir trabajando en el ámbito de las políticas públicas a nivel de nuestra región. Pero también comienza a emerger este elemento de las tecnologías disruptivas y cómo hacer fomento a ellas. Por ejemplo, lo que yo hablaba del cloud, perfectamente puede ser parte de una iniciativa gubernamental para efectos de difundir aquellas empresas, aquel clúster que está ofreciendo servicios cloud en nuestros países y comenzar a apoyar, entonces, por ejemplo, que las pymes puedan adoptar este tipo de tecnologías. La segunda pregunta estaba asociada al impacto que tendrá en la transformación digital en nuestros países para los próximos 10 años. Los dos principales aspectos que ustedes mismos se autoevaluaron y en vista de la realidad local es el impacto en el nivel de empleo y segundo, en la productividad. En tercer lugar, aparece el aspecto relacionado con la brecha de desarrollo entre los países. Vale decir, esto es un punto de alerta para efectos de que la región pueda avanzar armoniosamente en los distintos aspectos de la economía digital antes mencionados. Y como tercera pregunta, se habla sobre cómo la cooperación técnica internacional puede coayudar al fortalecimiento de la economía digital. Y el primer aspecto que surge de las respuestas de ustedes da cuenta de este elemento que posteriormente lo vamos a abrir, que es el tema de los estándares de ciberseguridad, ¿correcto? Vale decir que ahí hay un elemento interesante a poder proponer dentro de la cooperación técnica internacional. El segundo aspecto es seguir fortaleciendo los elementos de gobierno electrónico, vale decir cómo nuestras instancias de gobierno se conectan transparentemente con los ciudadanos, ¿cierto? Ofreciendo mejores servicios y aumentando el grado de digitalización de esos servicios. Y finalmente el tercer aspecto que también se destaca es los centros de investigación e innovación en la temática digital. Es decir, ese primer aspecto medido por los índices surge como un aspecto a desarrollar en nuestros países, a seguir fortaleciendo en nuestros países, y yo creo que es de todo sentido fortalecer este ámbito. Por último, los principales desafíos de la región para acelerar la transformación digital y reducción de brechas estructurales. Como primer aspecto, y muchos de ustedes respondieron que en sus países aún el costo de acceso es muy elevado frente a partners o a digámoslo así, países de la misma región y ni hablar sobre países del primer mundo. Entonces, claramente esto va alineado a la respuesta anterior en cuanto a la importancia de las redes, de la política pública y de mejorar las capacidades de nuestras redes de telecomunicaciones para que obviamente los distintos ciudadanos o empresas accedan a una reducción de costos por el uso de Internet. Recuerden siempre
como se dijo al principio, el crear un ecosistema de banda ancha de amplia capacidad va a permitir que las empresas puedan dar servicios cloud, va a permitir que modelos disruptivos sobre la base de Big Data o Internet de las Cosas puedan dar sus servicios. Entonces, un país que no tiene esta carretera desde el punto de vista de la información es un país rezagado, es un país donde no pueden entrar esos servicios, ¿correcto? Entonces, es muy importante lo que ustedes mismos han destacado en cuanto a preocuparse de este elemento que inhibe o potencia los servicios disruptivos como los vimos anteriormente. ¿Ok? La innovación es en términos regulatorios. Esto es bien interesante y se mencionó en la mesa anterior. Se ha destacado por ustedes mismos que hay que tener cuidado en términos de regular todos estos elementos de la economía digital y ser pro competencia. ¿Ok? Entonces, como ustedes son los expertos acá, se llevan como materia para la casa, o la discusión obviamente en los grupos de tarea, avanzar en esta línea en torno a crear regulaciones pro competencia en estos servicios disruptivos. Y como tercer elemento, y con esto termino, el capital humano para la transformación digital. Este capital humano, que tiene como centro de atención obviamente nuestros sistemas de innovación nacional, que son las universidades principalmente, pero también lo que es educación primaria o secundaria, es un elemento importantísimo para crear capital humano en torno a los desafíos de la transformación digital. Nosotros creemos y estamos muy convencidos que estos tres principales elementos apuntan a poder dinamizar estructuralmente a nuestros países en torno a los desafíos de la economía digital y poder permitir al resto de actores avanzar en esta línea. Y con esto entonces terminamos. Insisto, las recomendaciones van de la mano del informe que se ha entregado y queríamos un poco mostrarles la autoevaluación que ustedes mismos hicieron en torno a estos distintos temas. Muchas gracias.